título de el tema de esta tarde es No veas a otro, solo a mí. Cuando Israel, después de estar en el desierto y iban a entrar a la tierra prometida, ellos realmente estaban con muchas dudas con respecto a lo que iban a enfrentar en esta tierra. Las dudas eran normales y muy obvias, porque recordemos que estos jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes son personas de 20 años, 10 años, 30 años, 40 años, porque recordemos que sus padres murieron en el desierto. Por lo tanto, tenían 40 años algunos de ellos cuando iniciaron su recorrido y nacieron en ese recorrido. Así que estas personas que iban a entrar a la tierra prometida eran personas que en primer lugar no habían sido ellos testigos oculares del éxodo. Ellos solamente sabían por historia lo que era el éxodo. No habían sido testigos oculares del gran poder que Dios ocupó para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos habían escuchado las razones de sus padres que estaban muriendo en el desierto. ¿Por qué estaban muriendo? Ellos probablemente habían escuchado y estaban escuchando de un Dios santo que estaba cumpliendo con justicia sus mandamientos. Pero ahora iban a enfrentar una tierra nueva. Preguntas como, ¿por qué esta tierra? ¿Por qué tenemos que entrar? ¿Cómo enfrentar a estos gigantes? ¿Cómo pelear? Porque este pueblo que nació en el desierto, ellos no eran guerreros. Ellos eran simplemente nómadas. No tenían experiencia militar, no tenían ninguna experiencia en estrategias. Simplemente eran personas del desierto. ¿Cómo relacionarse con Dios si Él está haciendo juicio sobre mis padres? ¿Cómo relacionarme con Él? ¿Cómo Dios quiere entonces ser adorado? Son preguntas que responde todo el capítulo 20 del libro de Éxodo, que durante este día ustedes han tenido la oportunidad de escuchar por medio de las dos hermanas que han predicado ya. Nuestra hermana Elsie y nuestra hermana Geraldina. Y es que Éxodo 20 realmente es un capítulo de amor, porque vemos a un Dios redentor mostrándose ya un Dios personal, un Dios cercano, un Dios queriendo establecer una relación de amor con sus redimidos. Porque Dios no solamente los quiso salvar de Egipto, sino que Él mismo en el capítulo anterior, en el capítulo 19, Él mismo le dice al pueblo que Él los salvó porque quiere que ellos sean su especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Él los rescató porque Él quiere que ellos sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Y por esa razón Dios los llevó al Sinaí. Y es en el Sinaí donde Dios les da las tablas de la ley escritas de su propio dedo, dice la Escritura. Es decir, que Moisés no la escribió. No fue una intención humana. Fue una ley inscrita por Dios para su pueblo. Si algo nosotros vemos es que la razón por la cual Dios entrega esta ley es por amor. Cuán grande muestra de amor es que Dios haya entregado la ley en ese tiempo. Y es que si nosotros vemos en el Decálogo, cada uno de los mandamientos que ahí aparecen es un pacto de amor, en donde Dios hace un pacto con ellos, pero a la vez Él demanda ciertos privilegios como Dios que sean cumplidos por su pueblo. La ley fue dada, entre las muchas razones y usos que tiene la ley, uno de sus usos es para que todos puedan relacionarse con el Dios Santo que se estaba autorrevelando en esta parte de la historia redentiva. Así que en este decálogo nosotros vemos que primero Dios les da a ellos las dos tablas de la ley. Y en el primer mandamiento, lo que nosotros vemos y lo que ustedes ya escucharon en esta mañana, es que lo primero que Dios les dice es: no tengan otros dioses aparte de mí. Pero en el segundo mandamiento, Dios les dice: no te hagas ninguna imagen de ninguna cosa, ni de los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice así Éxodo 20, versículo 4 al versículo 6. Me voy a permitir leerlo, dice así: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso,
que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. En este texto yo veo claramente tres cosas que Dios anuncia y que Dios les dijo a su pueblo. Tres cosas. En primer lugar, no veas a otro. En segundo lugar, porque soy celoso. Y en tercer lugar, regresa a mí. Veme solo a mí. Así que vamos a versar sobre estos tres puntos en lo que resta del tiempo en este sermón. No veas a otro. Y es que en Éxodo 20, versículo 4 y versículo 5, nuevamente dice así: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Y es que aquí yo veo dos tendencias bien importantes que Dios le está anunciando y advirtiendo a su pueblo que los seres humanos tenemos. Dos tendencias que los seres humanos tenemos. En primer lugar, nosotros tenemos la tendencia de formar una imagen conveniente de Dios. Esto es algo natural en nuestra carne. Nosotros no solamente adoramos o no solamente tendemos a adorar dioses falsos, como ustedes lo vieron ya en esta mañana, sino que también tendemos a formar una imagen conveniente, una imagen equivocada, pero conveniente a nosotros del Dios que queremos adorar. Y es lo que dice el versículo 4 en adelante. Los seres humanos tenemos una tendencia natural de formarnos una imagen de Dios, equivocada pero conveniente. Y esta conveniencia prácticamente viene de dos cosas. En primer lugar, para justificar muchas veces nuestro pecado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 1, usted recordará que ahí dice que los seres humanos, todos nosotros, la humanidad entera, cambiamos la imagen del Dios incorruptible por una imagen corruptible. Cuadrúpedos, aves, reptiles. Y dice que este cambio de imagen de parte de Dios, de su gloria a una imagen creada, fue producto de un razonamiento vano, dice el apóstol Pablo. Fue producto de un razonamiento vacío, y luego agrega, de un corazón lleno de tinieblas. Cambiamos la humanidad, la imagen de Dios, pero a una imagen más acorde a nosotros, más acorde a como nosotros entendemos las cosas, más acorde a nuestros razonamientos y a nuestra lógica, más acorde a nuestro sentido común. Y ese es el pecado de idolatría que menciona Pablo en Romanos 1. Porque cambiamos la imagen de Dios a una más acorde con lo que queremos vivir y hacer. Y es lo que nosotros vemos hoy en día que continúa existiendo. Nosotros somos tan expertos en esto que para nosotros es muy fácil crear dioses emergentes. Cuando hablo de dioses emergentes, me refiero a aquellos dioses que emergen de la cultura. Creo que algunos de ustedes han escuchado de las iglesias emergentes, porque ese nombre se les da desde hace muchísimos años en toda América, en todo el mundo, porque son iglesias que emergen de la misma cultura. Son iglesias peligrosas, porque su doctrina no es bíblica, viene de la cultura para la cultura. Es igual con Dios. Cuando nosotros leemos esta porción acá de Éxodo, lo que Dios estaba advirtiéndoles a ellos es la tendencia natural que tiene el ser humano de crearse una idea conveniente pero equivocada de Dios, con el objetivo de ellos justificar su propio pecado. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, los jóvenes. Las jóvenes hoy en día ven a Dios como un Dios buena onda. Para todos aquellos que no son salvadoreños, buena gente, buena persona. Que Dios pasa por alto el pecado, que Él es solo gracia y solo amor, pero Él no es un Dios de ira ni tampoco es un Dios de justicia. Él es solo Dios de amor y solo Dios de gracia. Esta imagen que las jóvenes se crean de Dios, es una imagen emergente de la cultura, es un ejemplo de esta tendencia que tenemos, de formar una imagen de Dios conveniente a nosotros. O por ejemplo, en el caso de los adultos,
Muchas veces nosotros, por los golpes que recibimos en la vida, muchas veces vemos a Dios distante. Y como lo vemos distante, es muy normal para un adulto poner su confianza en ellos mismos, en su experiencia, en lo que ellos saben tomar decisiones, en sus propias ideas y no en Dios. Porque la vida les ha enseñado de que Dios como que no le importamos tanto, como que Dios nos ha dejado a la deriva, como que solo nos creó y nos dijo, ahí vean ustedes cómo se la llevan. Este tipo de ideas que formamos de Dios es una tendencia natural. O por ejemplo, la mujer que ama la lujuria. Ella crea en su mente un Dios permisivo, un Dios de gracia barata. Y así nosotros, por eso tenemos la tendencia de crear de cualquier anhelo, deseo personal, un ídolo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tender a generar un ídolo en base a nuestros propios pecados. Es decir, a lo que queremos justificar. Pero otras veces, este hecho de querer crear una imagen de Dios conveniente a nosotros es para generar también una esperanza futura y una seguridad presente. Y esto nosotros lo vemos como ejemplo en Éxodo 32. Cuando ustedes en Éxodo 32 recordamos la razón, o más bien dicho, recordamos que ahí se fue dada la creación del becerro de oro. Yo no sé si usted ha puesto atención a la razón que ellos dan por la cual lo hicieron. Un ídolo físico, al cual tenemos que recordar esto, al cual ellos le llamaron Yahvé, el nombre del Dios del pacto, el nombre que Dios le reveló a Moisés. Ellos no le llamaron al becerro de oro Satanás, no le llamaron con otro nombre, le llamaron con el Dios del pacto. Es como que aquí a alguien se le ocurra hacer una imagen de un becerro y llamarla a ese becerro Jesucristo. Quiero que entendamos lo que ellos hicieron. Ellos no estaban creyendo en la mente de ellos y en su corazón. Ellos no estaban creyendo en un Dios diferente. Para ellos era el Dios redentor, el Dios que los salvó, el Dios que los sacó de Egipto. Entonces, ¿cuál fue la razón entonces por la cual ellos hicieron una imagen de ese Dios redentor? Éxodo 32:1 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, aquí hay dos cosas que nos llaman la atención fuertemente. Dice la Escritura que, viendo el pueblo que Moisés tardaba, una pregunta: ¿quién les dijo a ellos que Moisés tardaba? ¿Nadie? Ellos se imaginaron que Moisés estaba ¿qué? Tardando. Cuando ellos creen esto, cuando ellos imaginaron esto, juzgaron la situación en sus propios juicios, vieron una necesidad. Se abrió la necesidad. No existía, pero ellos se imaginaron una verdadera necesidad. Ya no tenemos caudillo, ya no tenemos quien nos dirija. Ya no sabemos qué hacer como pueblo. Aarón, por favor, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Ahora, en español, esa palabra delante obviamente suena a una posición geográfica, ¿no? Es decir, delante. Pero realmente en hebreo esta palabra es un hebraísmo. Delante significa específicamente, la palabra incluso, de hecho, delante, tiene el sentido de favor, de protección, cuidado o consejo. Significa exactamente la misma raíz para esas mismas palabras. ¿Qué está diciendo? Cuando ellos vienen y le dicen a Aarón: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, el sentido de esa frase es que ellos estaban pidiendo un Dios que les favoreciera, que los protegiera, que los cuidara y que los aconsejara. ¿Qué diferencia hay en esa idea de Dios, del Dios redentor que los había redimido? Ninguna. ¿Acaso no es lo mismo que usted quiere? Ser cuidado, protegido, enseñado, aconsejado por Dios. Ellos, ante el hecho que Moisés no bajaba, ellos crearon, se imaginaron una necesidad aparentemente real, pero lo buscaron en un objeto inadecuado. Haznos un becerro, y le pusieron a ese becerro Jehová. Es decir, ellos lo que estaban pidiendo realmente era un Dios que les ayudara en sus necesidades,
porque se miraban indefensos. Y hoy sucede igual. Por ejemplo, si usted necesita dinero, pues entonces hoy en día se crea un Dios de la prosperidad, donde tú puedes pactar, tú puedes llevar dinero y puedes sobornar a este Dios. Cambiaste la imagen del Dios incorruptible y ya lo corrompiste, hoy es sobornable. Dios no va a hacer nada si tú no le das tu dinero a Él. Él no se mueve hasta que tú le des tu pisto. Cambiaste la imagen, cambiaron la gloria. Ya se volvió corruptible. Tú ya le puedes pagar para que te dé 2 carros, 3 maridos y una casa. La que necesita poder, la mujer que necesita poder, imagina a un Dios feminista que rompe el esquema de la ortodoxia, que rompe el esquema de las doctrinas antiguas, sanas, y que repudia que el hombre sea cabeza de la mujer. Y hace crear una imagen de un Dios así, porque es una mujer que anhela poder. Es lo mismo con el becerro. Ellos necesitaban seguridad, necesitaban consejo, porque según ellos Moisés se había tardado, y crearon un Dios conforme a sus necesidades, para que les diera esperanza futura y seguridad presente. Ahora, la segunda tendencia que vemos en el ser humano en este mismo texto, no solamente es que el hombre tiene la capacidad y la tendencia de cambiar la gloria de Dios por alguna imagen equivocada de Él, como lo vengo diciendo, sino que en segundo lugar el hombre tiene la tendencia de adorar y de servir a estas imágenes que nos formamos. Ante cada imagen que uno forma acerca de Dios, uno inventa la manera en que este Dios desea ser adorado. Entonces el problema se vuelve doble, porque no solamente creamos la imagen de un falso Dios, sino que ahora inventamos toda una liturgia en donde nosotros pensamos de manera lógica y por sentido común la manera en que este Dios desea o exige ser adorado. Por lo tanto, ya no solamente nos volvemos idólatras en el sentido de adorar a un Dios falso, sino que ahora adoramos falsamente a Dios. Y hay un doble problema. Entonces, tenemos que entender que tanto es idolatría formarse una imagen de Dios como adorar a Dios de una manera en que Él nunca ha dicho que Él quiere ser adorado. Porque Dios les dice aquí, por ejemplo, en el versículo que leímos, no te harás imagen alguna, no las adorarás, y luego dice no las servirás. Adorar tiene que ver con postura. La religión tradicional en nuestro país, ellos dicen, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Pero aquí, cuando Dios dice, no las adorarás, la palabra tiene que ver con postura. Es decir, no las venerarás, no te postrarás, no harás genuflexión. Y en segundo lugar, cuando dice, no las servirás, la palabra ahí es no las honrarás, es decir, no les darás valor. Así que, en este mandamiento, hay 2 cosas claras que vemos que Dios está hablando. Número 1, Dios nos está diciendo de manera resumida, no vean a otro como Dios. Es decir, en este mandamiento, es como que si Dios te dijera a ti, no me busques en una imagen tallada, pero a la vez, a la par de eso, de no me busques en una imagen tallada, también Dios dice, no veas a otro en mí. En otras palabras, hermanos, hermanas, Dios es como que en este mandamiento es como que si Dios te dijera, no me imagines, mejor conóceme. Hermanos, Dios no quiere ser imaginado. Dios quiere ser conocido. Son 2 cosas muy diferentes. Porque lo que Dios deja bien claro acá es que, fíjate bien, aunque tú le llames a Jesús Dios, aunque tú le digas Dios a Jesucristo, si la imagen que tú tienes de Jesucristo hoy no está siendo conformada por la Biblia, sino que por tu sentido común como mujer o por tu lógica femenina, ese es un ídolo, no es el verdadero Dios.
Porque Dios no quiere ser imaginado, Él quiere ser conocido. Y hay uno solo que es la misma imagen de Dios incorruptible, y su nombre es Jesucristo. Y aunque tú a Jesús le digas que es tu Señor y tu Salvador, pero si la imagen que tú tienes hoy de Jesucristo no es conformada ni hecha por la Escritura, ese es un ídolo. Y muy probablemente vas a caer en el segundo punto que habla también acá, de adorarlo falsamente. Porque así como toda falsa concepción de Dios genera un Dios falso, todo Dios falso incita a una falsa adoración, y eso es idolatría. Hay una verdad muy clara en Éxodo, muy pero muy clara, que Dios solo puede ser adorado en sus propios términos. ¿A qué nos referimos en sus propios términos? Lo que usted tiene en su mano. Esos son los términos de Dios, la Biblia. ¿Cómo Dios quiere ser adorado? En sus propios términos. Él ya describió cómo quiere ser adorado en la Escritura. Cuando uno busca adorar a Dios fuera de sus propios términos, esta es una falsa adoración. Y eso es idolatría. Así que lo primero que vemos nosotros en este texto, lo primero que Dios dice es: no veas a otro. No veas a otro. Ni en una imagen, no veas a otro, ni siquiera en mí mismo. No me imagines cómo soy. Mejor conóceme cómo soy. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios da este segundo mandamiento en el Decálogo? Bueno, la razón es porque Él dice: soy celoso. Y la segunda parte que vemos nosotros en este texto, que la razón por la cual Dios nos manda a nosotros a no formarnos una imagen de Él, sea física o sea mental, es porque Él es Dios celoso. Dice la Escritura, vuelvo a leer versículo 5 y versículo 6. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Celoso significa de que Dios, por ser nuestro dueño, que por ser el esposo, que por ser el redentor, Él no acepta la deslealtad. Cada vez que usted escuche esto, que Dios es celoso, es que Él no acepta la deslealtad. Esto es igual que una relación matrimonial. ¿Acaso puede haber, hermanas, armonía en un matrimonio cuando hay infidelidad? No. Ahora, vamos a aclarar esto. El cónyuge fiel ¿puede perdonar al infiel? Sí. ¿El cónyuge fiel puede amar al cónyuge infiel? Sí. Pero nunca puede haber armonía en un matrimonio si la infidelidad persiste. Estar juntos no significa que se viva en armonía. Y es lo que Dios está estableciendo aquí. Cuando Él dice: no quiero que veas a otro, y no quiero que me imagines, sino que me conozcas en mis propios términos, lo que Él está diciendo es: porque yo soy celoso. Yo no estoy dispuesto a aceptar una deslealtad. Por eso es que el Decálogo se puede ver como una declaración de amor. Si usted lee el Decálogo, claramente usted ve en cada uno de los mandamientos mucho amor de parte de Dios. Porque es igual cuando usted se casó. Usted no se casó para que su esposo esté viendo a otra. Usted no se casó para que él tenga en Facebook a sus viejas novias. Usted no se casó para que él tenga ahí fotografías en su cartera. No. Se asume que la fidelidad es la virtud que promueve la armonía en el hogar. Es lo que vemos nosotros aquí. Cuando Dios dice: soy celoso, es porque Él lo que está diciendo es: no veas a otro, porque tú eres mía y yo soy tuyo. Y en tercer lugar, este texto también nos dice lo siguiente. Bueno, en primer lugar vimos que Dios nos dice: no veas a otro. En segundo lugar dice: porque yo soy celoso. Y en tercer lugar dice: regresa a mí, mírame a mí. Una consecuencia muy obvia
de la idolatría es no obedecer a Dios. De hecho, nosotros en este mismo texto, versículo 6, y lo vuelvo a leer, dice: y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este texto de por sí ya nos está diciendo de que Dios, si usted se da cuenta, Dios está relacionando la obediencia con nuestra adoración a Él. Una vez más, Dios nos está diciendo cómo Él quiere ser adorado y lo hace en sus propios términos. Él está diciendo que no es posible que tú digas que tú adoras a Jesucristo si tú no tienes una vida en búsqueda de piedad y de santidad cada día. En otras palabras, Dios está uniendo tu obediencia a la Escritura o la obediencia a la palabra a la adoración. Él ya está definiendo cómo Él quiere ser adorado. Y digo esto porque no vamos a negar que cuando una persona llama adoración a una vida religiosa pero hipócrita, eso es producto de su propia idolatría a un Dios falso. Porque pretender pensar que se adora a Dios solo por el hecho de que nosotros creemos en Dios sin tener el deseo de una vida piadosa es idolatría. Y es lo que lamentablemente vemos nosotros. Hoy en día igual. Yo veo una actitud hoy en día en muchas mujeres y lamentablemente no en pocas. En muchas. Que dicen adorar a Jesús, que dicen amar a Dios, que dicen creer en Él, pero viven sus vidas como ellas creen convenientemente. La Biblia solo viene a ser simplemente un libro de ideas obsoletas, legalistas, religiosas. Es más, ven la obediencia a la palabra no como adoración, la ven como una estupidez y como un abuso de las iglesias y de los pastores. No una, varias veces he escuchado mujeres decir: cuando ustedes los pastores nos dicen que nuestro esposo es cabeza de hogar, cuando ustedes dicen que la mujer debe estar sujeta a su esposo, ustedes son machistas. Es un abuso. ¿Ok? Si tú piensas que por el hecho de creer en Jesucristo como Dios y Señor y Salvador, eso es adoración solamente, sin tener una vida de piedad, sin buscar y anhelar una vida de piedad, tú estás engañada. Eso se llama idolatría. Porque tú estás queriendo adorar a Dios verdadero de una manera falsa. Tú no quieres adorar a un Dios falso. En tu mente y en tu corazón tú probablemente lo que quieres es adorar a Jesucristo. Pero Jesucristo no puede ser adorado en nuestros términos, tiene que ser adorado en sus propios términos. Entonces, en este versículo, es decir, en este texto de Éxodo 20, lo que Dios está haciendo es estableciendo lo siguiente: no veas a otro, soy Dios celoso, mírame solamente a mí. Regresa a mí. Desde el momento de que Dios es nuestro creador, nuestro redentor, Él es nuestro dueño. Por lo tanto, Él merece nuestra vida como verdadera adoración. Él merece tu obediencia como adoración y Él merece tus decisiones diarias como actos de adoración. Desde el momento en que Dios es tu creador y tu redentor, Él es tu dueño, así de simple. Y es lo que dice Éxodo. Nuestra hermana Geraldina, ella predicó en la mañana y mencionó que cuando Dios comienza a hablar y a dar el decálogo, Él fundamenta el decálogo en dos cosas. Él dijo: yo soy tu Dios, el creador. Y en segundo lugar dijo: el que te rescató de Egipto. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que Dios está diciendo, por cuanto Él es tu creador y tu redentor, Él es tu dueño. Por lo tanto, Él te dice: no mires a otro, soy Dios celoso, mírame a mí, regresa a mí. Por eso es que, hermanas, por eso es que en la Biblia,
la idolatría se ve todo el tiempo, la metáfora más fuerte en toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la idolatría es el adulterio, en donde Dios es puesto como el esposo fiel, pero que es agraviado por su esposa infiel, quien no tiene excusa de ser infiel porque tiene el esposo perfecto, pero ella es infiel, por lo tanto no tiene excusa. Pero lo sorprendente en esta metáfora en la Biblia es que a la par de su indignación resulta que Dios también es un esposo paciente y lleno de gracia y lleno de misericordia, que está dispuesta a perdonar a su esposa arrepentida. Por lo tanto, hermana, usted hoy está en un congreso que le ayuda a identificar los ídolos de su corazón. Por tanto, el mandato que Dios da, y va a escuchar esto en todo el congreso, el mandato de Dios es destruir estas imágenes falsas. ¿Y cómo se hace eso? Regresando a Él. ¿Cómo regresar a Dios entonces? A través de Jesucristo. Hay un solo lugar, hay una sola imagen por medio de la cual nosotros sí podemos conocer a Dios. Podemos conocer su deidad, podemos conocer su santidad, podemos conocer sus virtudes, sus prerrogativas, sus atributos. Hay un solo lugar, hay una sola imagen en la cual usted puede ver la santidad de Dios y a la vez ver nuestra propia corrupción, y ese es Jesucristo. Nosotros, al conocer a Dios verdadero, es que uno comienza a sacar a los dioses falsos. Por lo tanto, si no conocemos a Jesucristo, es imposible que tú veas los dioses falsos que probablemente estás tentada a adorar. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20 al 21 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos, por tanto, ¿de qué? En otras palabras, Juan está diciendo, porque Jesucristo, la verdadera y única imagen de Dios, Él es Dios, guárdate de los ídolos. No hay otro más, es Jesucristo. Hermanas, todos los seres humanos, nosotros nacemos muertos espiritualmente. Somos idólatras por naturaleza. Estamos separados de Dios. Cada uno de nosotros somos una fábrica de ídolos todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ¿qué? Ninguno. Porque cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, la idolatría de nuestra carne salta por cuestiones de seguridad. Comenzamos a fabricar ídolos que nos den esperanza futura y seguridad presente. Somos una fábrica de ídolos y adoramos a dioses por conveniencia. Esto es así desde que nacemos. Pero hermanos, hermanas, pero Dios en su gracia y en su misericordia, Él nos ofrece redención por nuestros pecados, pero lo hace en Cristo Jesús. Porque Jesús es el verdadero Dios y la verdadera y única imagen de Dios, la cual debemos de adorar, porque Él es la imagen del Dios invisible. Fíjese que lo que dice primera carta de Juan, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. No hay otra manera en la cual tú puedas conocer a Dios sino es a través de Jesucristo. Yo no sé cuántas de ustedes creen que Jesús es Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Por qué? ¿Qué me respondería? Porque así lo dice la Biblia. ¿Dónde? Hermanas, este versículo que estamos leyendo es uno de los 7 versículos que dicen textualmente que Jesús es Dios. Y se lo digo porque muchas veces lo leemos rápidamente. Dice el versículo, una vez más, y sabemos que el Hijo de Dios
Aquí a Jesucristo, ¿cómo se le llama en este momento? Primero, Hijo de Dios. Ok. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es ¿qué? Verdadero. En su Hijo, ¿cómo se le llama aquí a Jesucristo? Hijo. Ok, pero sigamos leyendo. Este es ¿qué? El verdadero Dios. Y la vida eterna. Hijo, guardaos de los ídolos. Hermanos, lo que Juan está diciendo explícitamente, no hay manera de conocer al Dios verdadero que por aquel que es la imagen verdadera. Jesús es Dios y tu Dios redentor. Si Él es tu redentor, significa que Él es tu dueño. Y si Él es tu dueño, significa que Él merece ser adorado en sus propios términos. Por tanto, si tú has estado creando todo este tiempo una imagen de Dios fuera de Cristo y has estado adorándolo fuera de la Escritura, hermanas, arrepiéntete de tu idolatría. Arrepiéntete. Porque si tú confías en cualquier cosa, en cualquier otra cosa, un objeto, una persona, un evento, tu experiencia, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu esposo, si tú confías en cualquier cosa para lo que tenga que ver con la vida y con la piedad, que no sea Jesucristo y su palabra, eso es idolatría. Hermanas, por favor, guárdense de los ídolos de sus propios corazones, porque hay un solo Dios el cual debemos de adorar. Su nombre es Jesús. Vamos a orar.